Hoy es el Día Internacional del Turismo. ¿Y qué puedo recomendaros cuando venís a Zaragoza? Lo mejor, callejear por el casco histórico, para que, además de descubrir la simpatía y la hospitalidad de todos los zaragozanos, levantáis la vista y podéis ver todo tipo de arte de todas las civilizaciones que han pasado por estos más de 2000 años de historia. Además, somos la única ciudad con dos catedrales, la SEO y el Pilar, que tenéis muy cerca para poder visitar y descubrir. Daros un paseo por la ribera del Ebro y descubrir nuestro parque más histórico, el Parque Grande. Perderos por ahí, que vais a disfrutar de la naturaleza en pleno centro de la ciudad. Disfrutar de Zaragoza, que siempre os recibirá con los brazos abiertos. Yo creo que les llevaría a ver el Pilar, algo icónico, ¿no?, de la ciudad, o sea que tendrían que pasar por aquí sí o sí. Hola zaragocistas, soy Iván Azón, aparte del Pilar y la Romareda, los lugares obvios. Un sitio que también me encanta es el Parque Grande, donde me encanta venir para desconectar y disfrutar del paseo. Un fuerte abrazo para todos y ¡Aupa Zaragoza! Blanca, informadora turística en prácticas, y lo que siempre recomiendo cuando vienen a visitarme la ciudad es que se suban en el bus turístico, que se den una vuelta en el mismo y disfruten de las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Visitar Zaragoza es visitar historia, patrimonio, gastronomía, pero hay que visitar Aljafería. Ese palacio islámico, Palacio de los Reyes de Aragón, tiene un patrimonio, tiene un arte fantástico. No se olviden de visitar la Aljafería si están en Zaragoza. Hola, my favorite place is the Pilar, but from the other side. So if you walk over the bridge and you go across the river for a walk, and you see the nice roof of the Pilar, the different colors, that's my favorite spot. And there's one spot on the river where there's rocks and you can stand and you can have like a really nice view. That's my favorite spots where I always take my family and friends when they come visit. Desde Zaragoza Turismo, feliz Día Mundial del Turismo.